este video tutorial vamos a ver una parte importante que son los controladores y los servicios, que conviene, bueno, pues un video tutorial de conceptos. ¿Qué ocurre cuando realizamos una petición? Nosotros tenemos ya desarrollado nuestro ejemplo sencillo, ¿no? Donde podemos lanzar ahora mismo, pues recargamos nuestra página y cada vez que la recargamos, pues se lanza una petición contra nuestra API, contra un endpoint de la API, contra un extremo que es capaz de atender esa petición y cuando llega esa petición la resuelve. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bien, lo que está ocurriendo aquí no es ni más ni menos que algo parecido a esto. Nosotros tenemos nuestro cliente, que es nuestro navegador, y hacemos una petición GET, porque estamos recuperando datos, al raíz. Al raíz es porque nosotros al raíz se refiere a que no hemos puesto aquí en nuestro navegador, no hemos puesto nada a continuación. Nosotros no hemos puesto aquí nada, que no hemos puesto aquí ni books, ni que nos devuelva el books 3, ni nada de eso. Nosotros directamente estamos yendo a la raíz. Y en la raíz nos contesta esto. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esa petición llega al componente de Nest que se dedica al enrutado. De ese componente de enrutado determina cuál es la ruta a la que se está llamando, en este caso al raíz. ¿Y qué es lo que hace el componente de enrutado? Busca una función, busca quién es el controlador asociado a esa petición, el handler asociado a esa petición, y busca un controlador que sepa responderlo. Ese controlador, ¿qué es lo que hace? Pues como si fuese un portero, pues le llega la petición y la hace suya. Y ese controlador ahora la resuelve. La puede resolver por sí mismo, pero en definitiva lo que suele hacer es trasladar esa petición a lo que se denomina un servicio. Entonces el controlador ahora lo que hace es que invoca un método que proporciona un servicio. Y ese servicio es el que ya resuelve la petición, que la puede resolver por sí mismo o puede apoyarse en un componente extra, normalmente puede ser una base de datos, donde realice una operación de base de datos, una consulta, una introducción de datos, lo que sea, ¿vale? Una vez que el servicio ha finalizado bien por sí mismo o bien porque haya finalizado la interacción con la base de datos, el servicio da una respuesta. Y da una respuesta al controlador que se la pidió. El servicio está a la orden del controlador. Y esa respuesta, ¿qué es lo que hace el controlador? Directamente ya la envía al cliente. Y entonces esa es la respuesta que tenemos aquí. De hecho, si nosotros observamos nuestro código, nosotros vemos que tenemos un archivo appcontroller, que es el controlador, ¿vale? Y ese controlador, ¿qué es lo que tiene? ¿Vale? Pues que tiene que cuando llega una petición GET, llama una función. Esta es la función a la que llama, ¿vale? Y esto es la llamada al servicio. Y también tenemos un archivo de servicio, que es este de aquí. Bien, en el PowerPoint voy a ponerlo para que se vean los dos a la vez, ¿vale? Este sería el mismo diagrama de antes, lo único es que ahora aparecen desmenuzadas los nombres de la aplicación y los nombres de los componentes. Volvemos de nuevo a la petición. El cliente lanza un GET, llama al componente de enrutado y el componente de enrutado ahora mismo es appcontroller, donde aquí está la lista de cosas que sabe atender. Oye, pues ¿qué es lo que ha llegado? Un GET al raíz. Oye, pues la línea 8 de este controlador, ¿qué es lo que dice? Oye, que me ha llegado un GET. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues yo siempre que me llame un GET, en el controlador llamo al método getHello, que está en appcontroller. Entonces, fijaros que lo que hace, llama al método getHello. ¿Qué es lo que hace el getHello? Pues el getHello va a devolver una cadena. Pues muy bien, devolverá una cadena. ¿En base a qué? Pues en base a lo que le devuelva un servicio. Fijaros el servicio que es lo que hay aquí. This app service getHello. ¿Y quién es app service? Pues app service es esto de aquí, que esto es lo que se llama un servicio, ¿vale? Esto va a ser un servicio. Ese servicio está aquí inyectado, ya veremos qué es esto de la inyección, ¿vale? Pero en definitiva, aquí lo que estamos viendo es la cadena de llamadas. El appcontroller llama ahora al app service y lo llama a través de un método que también se llama getHello, ¿vale? Bueno, pues vamos a situarnos en el app service. El app service es el que tenemos aquí debajo ahora. Ese app service, ¿qué es lo que contiene? Pues contiene una llamada, contiene un método que es el método getHello del que habíamos hablado antes, desde el controlador, y ese método getHello va a devolver una cadena. ¿Qué cadena devuelve? Pues return API Nest. Aquí podría haber hecho, ya digo, una cadena de llamadas, podría haber seguido profundizando
en la cadena y haber llamado a una base de datos. Bueno, pues como no ha llamado a una base de datos, él directamente hace un return de una cadena. ¿Y eso a quién es devuelto? Pues es devuelto a su controlador. Entonces, el app service devuelve la cadena a API Nest y le llega al controlador. ¿Qué es lo que hace el controlador? Pues el controlador devuelve al cliente esa respuesta, que es una cadena, junto con un código de estado, que en este caso pues puede ser, por ejemplo, pues un 200, como que la cosa haya ido bien. ¿Vale? Vamos a dar algún detalle más sobre el controlador. El controlador lo que ha hecho es recibir peticiones. Y el mecanismo de enrutado, ¿no? Fijaros, el mecanismo de enrutado es el que tenemos aquí en verde. Es el que va a determinar qué es lo que ha hecho, qué es lo que hay que hacer con la petición. Bien, tenemos aquí marcado en verde dos líneas, en la que está marcado con una arroba. Eso es lo que se conoce como un decorador. Al añadir yo ese decorador, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que estoy añadiendo comportamiento. Le estoy indicando que es todo un método get y ahora hay que, es decir, el framework va a saber cómo atender esta petición, añadiéndole la respuesta y la funcionalidad básica a lo que se conoce como una petición get. También tenemos una cosa importante que es lo que se llama la inyección del servicio. ¿La inyección del servicio qué es? Pues que la clase controladora en principio no tiene ninguna variable de distancia definida. Pero sí es verdad que el método getHello está utilizando una variable de distancia que en principio no es suya. Esa variable de distancia, ¿cómo ha llegado ahí? Pues se ha llegado porque en el constructor hemos definido, hemos declarado, hemos creado una dependencia. Entonces, ¿cómo se ha creado esta dependencia aquí? Pues se inyecta en el constructor de forma que ahora, cuando nosotros dentro de esta clase ya tenemos un objeto, que es el objeto AppService. Está inyectado porque ahora, si ese objeto AppService es cambiado desde el servicio donde está definido, a nosotros nos da igual, porque nosotros ya lo utilizamos aquí. ¿Que hay una modificación interna? Nos da exactamente igual. La inyectamos y la consumimos, ¿vale? En cuanto al enrutado, el enrutado es lo que tenemos aquí debajo y es lo que hace que cuando llegue una petición get se responda con el controlador, digamos, tengamos una función, un método dentro del controlador que sepa responder a esa petición. ¿Qué es lo que va a hacer esa petición getHello? ¿Vale? Pues va a llamar a un servicio. ¿A qué servicio llama? Al AppService, al que ha sido inyectado. Entonces cada controlador pues, va a tener algunos servicios que se le inyectan en su constructor, que en definitiva son las herramientas con las que el controlador va a poder resolver el trabajo. Son sus herramientas auxiliares para poder trabajar. Y ese servicio pues, implementará una serie de métodos. Pues implementa, por ejemplo, el método getHello. Y es lo que estamos haciendo aquí, llamarlo. Por su parte, ¿qué es lo que hace el servicio? Pues el servicio también tiene un método getHello, que es el que resuelve las cosas, pero tiene un decorador. ¿Y ese decorador qué es lo que está haciendo? Añadir comportamiento. ¿Qué comportamiento añade este? Que esto es inyectable. ¿Qué quiere decir? Que esta clase se puede inyectar su funcionalidad, ¿no?, dentro de otras clases que la decidan utilizar. Digamos, este servicio se crea aquí para el bien de no de la humanidad, para el bien de la aplicación. Y los controladores u otros servicios que quieran usarlo, pues lo podrán usar. Gracias a que es inyectable. Por tanto, si es inyectable, se podrá utilizar, vuelvo atrás, por ejemplo, en un constructor, para poder usarlo. ¿De acuerdo? Bien, pues esto finalizaría la explicación de qué son los controladores, qué son los servicios, cómo se encadenan las peticiones. Y bueno, luego veremos cómo esto también se puede empaquetar en módulos, pero no vamos a complicar nada. Vamos a ir viendo las cosas poco a poco y conforme vaya surgiendo la necesidad de introducir nuevos conceptos, lo iremos viendo. No vamos a ir complicando nada que no vayamos a utilizar directamente. Entonces, con esto finalizamos este video tutorial y en el siguiente ya pues vamos a empezar a plantear la API.